Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, pueblo salvadoreño. Comisión de Salud, Palacio Legislativo, San Salvador, 14 de mayo de 2020. Secretarias y secretarios, honorable Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 25, ratificando proyecto de decreto. La Comisión de Salud se refiere al expediente número 1934-4-2020-2, que contiene nota del presidente de la República devolviendo vetado por inconstitucional el decreto legislativo número 630 de fecha 16 de abril de 2020, el cual contiene el proyecto denominado Ley Especial de Reconocimiento a los Profesionales y Trabajadores de la Salud ante la pandemia del COVID-19. El presidente de la República motiva su veto en 3 segmentos sintetizados de la siguiente manera. A. Por violación a los principios de contradicción y libre debate y discusión reconocidos en los artículos 85 y 135 de la Carta Magna, porque en su opinión no se escuchó al Ministerio de Salud ni al Ministerio de Hacienda. Puntualizó que esa presidencia decidió, dentro del proceso de formación de ley, consultarle a esas oficinas si la Asamblea Legislativa requirió sus opiniones para emitir el dictamen en cuestión, las cuales le informaron que no le fue solicitada, concluyendo que es necesario que las disposiciones legislativas, cuando involucren competencias específicas de otras instituciones del Estado, sean debidamente consultadas a fin de salvaguardar la armonía del orden jurídico salvadoreño y evitar duplicidad en ejercicio de las funciones de las diferentes instituciones estatales, con el consiguiente perjuicio al desarrollo de una buena administración pública. B. Violación al principio de separación de poderes, calificando así el decreto objeto de controversia, porque en su opinión resulta innegable que constitucionalmente el ejercicio de las competencias para establecer directrices como las que se pretenden son parte de sus responsabilidades y no de la Asamblea Legislativa. C. Violación al principio de equilibrio presupuestario en su manifestación de racionalidad del gasto público, explicando que de la literalidad de la ley aprobada claramente se desprende el impacto financiero que causará al Ministerio de Salud, partiendo que dicha institución advierte en su opinión que el decreto es presupuestariamente inviable, porque en el contexto actual los ingresos fiscales se han reducido y como consecuencia la caja fiscal no permite hacer frente a nuevas obligaciones, puesto que las mismas carecen de una fuente de financiamiento real y efectiva. La Comisión, con base en los argumentos citados, considera respecto de ellos lo siguiente. 1. Que en el veto se hace una interpretación errónea de los principios de contradicción y libre debate y discusión que caracterizan el proceso de formación de ley, pues la solicitud de opiniones a otras instituciones y escucharlas es una potestad discrecional y no obligatoria según lo dispuesto en los artículos 45, 49 y 50 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Y en el caso de solicitarse opiniones a diferentes instituciones, estas tienen un carácter ilustrativo, es decir, no vinculante en el ejercicio de la facultad constitucional de legislar, lo cual no es equivalente a la inobservancia de los principios democráticos que informan el procedimiento legislativo. Ciertamente, todos los parlamentos del mundo requieren la opinión de expertos, ya sea públicos o privados, pero circunscribiéndose a temas de alta complejidad técnica o política, lo cual no es aplicable al proyecto de ley aprobado. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la aprobación de leyes y decretos en un contexto de emergencia nacional demanda su tramitación urgente, por lo que haber solicitado la presencia del Ministerio de Salud ante un proyecto de regulaciones que no presentan alta complejidad técnica redundaría en pérdida innecesaria de tiempo y recursos. Respecto al segundo argumento esgrimido por el presidente de la República, que la emisión de una ley es atentatoria del principio de separación de poderes, resulta un absurdo conceptual y denota una confusión jurídica. La separación de poderes se violentará si se estuvieran invadiendo las atribuciones de otros órganos fundamentales, como si la Asamblea pretendiera administrar justicia, por ejemplo. En el presente caso se trata de un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones del personal de salud que está al frente en la lucha contra la pandemia, de modo que siendo de apoyo vital se justifica que gocen de prestaciones compensatorias por el enorme riesgo de contraer la enfermedad. Es por ello que esta comisión considera que no debe ser aceptado
el presente argumento. Finalmente, se alega que el proyecto viola el principio de equilibrio presupuestario en su manifestación de racionalidad del gasto público. En este punto, el presidente de la República expone que los ingresos fiscales se han reducido, lo cual es evidente puesto que el mismo presidente ha limitado las actividades económicas. No obstante, esta Asamblea ha aprobado la emisión de deuda por 2.000 millones de dólares. El mismo órgano ejecutivo ha ordenado la suspensión de todos los proyectos nuevos en la totalidad de las instituciones públicas y ha dispuesto que todos esos recursos queden a disposición del mismo para ser destinados a la lucha contra la pandemia. También se han movilizado varios millones del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID, invocando que tales transferencias se hacen con la finalidad de enfrentar la contingencia. Con lo anterior se evidencia que, aunque es cierto que sí hay una disminución de los ingresos, también lo es que el presidente dispone de varias fuentes de financiamiento para destinarlos en el marco de la emergencia nacional al cuidado y protección especial de los trabajadores de salud que están directamente involucrados en la lucha contra el COVID-19 y por tanto sujetos a un nivel mayor de exposición al virus. Además, esta comisión tiene conocimiento de que muchas instituciones públicas mantienen seguros médicos hospitalarios privados, erogándose fuertes sumas de dinero en el pago de las primas, y considera que tales tipos de seguros deberían suspenderse y ser destinados a prioridades como el financiamiento de lo dispuesto en el proyecto que hoy estamos considerando. En base a las anteriores razones, la comisión que suscribe ha concluido que el proyecto de decreto número 630 de fecha 16 de abril de 2020, el cual contiene el proyecto denominado Ley Especial de Reconocimiento a los Profesionales y Trabajadores de la Salud ante la pandemia del COVID-19, no es inconstitucional como lo sostiene el presidente de la República y en consecuencia, con base en los artículos 137 y 138 de la Constitución, se propone al Pleno Legislativo ratificar el proyecto de decreto en su totalidad, sin variación alguna. Dios, unión, libertad, y tiene la firma de la mayoría de los miembros de la Comisión de Salud de esta Asamblea Legislativa. Leído el documento, señor presidente. A consideración el